Hoy cumplí 73 años. Me desperté a las 6, como de costumbre, aunque hace mucho tiempo que no necesito levantarme tan temprano. Un hábito desarrollado durante décadas, cuando tenía que abrir la ferretería a las 8 en punto. Carlos, mi difunto esposo, siempre decía que levantarse temprano era señal de disciplina. Carlos decía muchas cosas. La mayor parte de su sabiduría resultó ser solo palabras. Salí de la cama en la que había dormido sola durante 10 años y me aceré a la ventana. Valparaíso despertaba conmigo. El viejo cartero, Pepe, ya estaba entregando el correo de la mañana. La señora Torres paseaba a su pug, y las luces ya estaban encendidas en la panadería Morales. Durante 50 años, he visto el mismo cuadro. Pero los rostros cambian. Antes, el padre de Pepe entregaba el correo. La señora Torres tenía un gato en lugar de un perro, y los padres de los Morales eran dueños de la panadería. Y yo no era una anciana, sino una mujer joven con 3 hijos y un esposo que me prometía el mundo. Mi reflejo en el cristal de la ventana me recordó que no quedaba mucho de aquella joven. Cabello gris que dejé de teñir hace 5 años. Arrugas que dejé de ocultar bajo el maquillaje por la misma época. Brazos con venas protuberantes y articulaciones anudadas. El resultado de años trabajando en la tienda donde Carlos y yo vendíamos herrajes. Aún recuerdo la sensación de las pesadas cajas de clavos, los botes de pintura, los rollos de papel tapiz que había que arrastrar de un lugar a otro. La ferretería fue la vida de Carlos. Era el lugar donde brillaba, aunque fuera con una luz tenue y oxidada. Yo solo era la ayudante, la que siempre estaba ahí, ordenando, limpiando, llevando las cuentas. La que aguantaba sus gruñidos y sus borracheras silenciosas. Después de que Carlos falleció hace 10 años, le di la tienda a Eduardo, mi hijo menor. Siempre fue su favorito, y yo, su madre, su cómplice. Eduardo era mi sol, mi luna, mis estrellas. Mis otros hijos, Mariela y Pablo, siempre fueron más independientes. Mariela, mi primogénita, se convirtió en una exitosa abogada en Buenos Aires. Es brillante, sofisticada, pero siempre mantuvo una distancia. Pablo, mi hijo del medio, es el más tranquilo, el más parecido a mí. Un contador. Respetuoso, pero reservado. Ambos me llamaron ayer para desearme un feliz cumpleaños. Mensajes rápidos, llenos de "lo siento por no poder estar allí", excusas sobre el trabajo, la distancia. Palabras vacías, las sentí. Pero Eduardo siempre fue diferente. Siempre tuvo esa chispa, esa habilidad para manipular, para que todos hicieran lo que él quería. Recuerdo una vez que tenía 12 años y quería un uniforme nuevo para su equipo de fútbol. Yo no tenía el dinero, pero él me convenció con esa sonrisa encantadora y esos ojos suplicantes. Terminé trabajando doble turno en la tienda, agotada, pero él tuvo su uniforme. Mi Carlos, mi esposo, no estaba de acuerdo con mi debilidad. «Lo estás mimando, Elena», decía con su voz grave, ya enturbiada por el alcohol. «Un día te lo agradecerá», le respondía yo, con la esperanza ingenua de una madre. Pero nunca lo hizo. Nunca me agradeció. Con el tiempo, sus demandas se hicieron más grandes, sus sonrisas, más forzadas. Yo siempre cedía. No quería verlo triste. Y quizás, en el fondo, temía que dejara de quererme si no lo hacía. Ahora, a mis 73, siento el peso de esas decisiones. Mi casa es grande y vacía. Los recuerdos me asaltan en cada rincón. La voz de Carlos, los juegos de los niños, las risas que hace tanto no escucho. El silencio de la mañana se rompió con el sonido de mi teléfono. Era un mensaje de mi club de lectura: reunión cancelada esta semana. Otra vez. Suspiré. Otro martes vacío. Me preparé un café. Afuera, el sol comenzaba a calentar las calles de Valparaíso. Un día más. Un cumpleaños más. Solitario. La mañana transcurrió lenta y silenciosa. La cancelación del club de lectura había arruinado el único plan que tenía para mi cumpleaños. Me sentía invisible,
como si el mundo hubiera olvidado que existía. Mi mirada se posó en un viejo álbum de fotos sobre la mesa de café. Lo abrí al azar y mis dedos se detuvieron en una imagen descolorida, mis 3 hijos, Mariela, Pablo y el pequeño Eduardo, sentados en un picnic en un campo de girasoles. Todos sonriendo, radiantes. Carlos, mi esposo, apenas visible en el fondo, con una sonrisa forzada. Fue uno de esos pocos momentos perfectos, antes de que la vida, y quizás yo misma, los complicara todo. Recuerdo ese día con una nitidez dolorosa. Eduardo, con apenas 5 años, insistía en atrapar mariposas. Mariela, con su seriedad innata, leía un libro bajo la sombra de un árbol. Y Pablo, con su quietud habitual, observaba las nubes. Éramos una familia. O al menos, intentábamos serlo. Carlos, a pesar de sus promesas de un mundo de fantasía, solía arrastrarse por la casa en un sopor alcohólico. Las promesas se desvanecieron como el humo. Pero en esa foto, por un instante, éramos la imagen de la felicidad. Me quedé allí, observando la imagen, con la punta de los dedos acariciando los pequeños rostros de mis hijos. ¿En qué momento se distanciaron tanto? ¿En qué momento se volvió tan difícil mantener esa conexión, ese amor que, en la foto, parecía tan inquebrantable? Quizás nunca lo fue. Quizás esa foto solo era un engaño, un espejismo de lo que siempre quise que fuéramos. De repente, el timbre de mi teléfono me sobresaltó. Miré la pantalla y mi corazón dio un vuelco. Era Eduardo. Mi hijo menor. El que siempre traía consigo una mezcla de esperanza y preocupación. Contesté, tratando de sonar más animada de lo que me sentía. Mamá. Feliz cumpleaños. Su voz, siempre tan melodiosa y llena de energía, resonó al otro lado de la línea. Sonaba genuinamente feliz, lo cual ya era una rareza. Gracias, hijo. ¡Qué sorpresa! Mi voz sonó un poco más áspera de lo que pretendía. Lo sé, lo sé. Quería que fuera una sorpresa. Tengo una noticia increíble. Una que no puedo contarte por teléfono. ¿Estarás libre este fin de semana? Quiero ir a verte. Y no iré solo. Llevo a alguien muy especial. La mujer de mi vida, mamá. La mujer de su vida. Esa frase había resonado en mi casa innumerables veces. Eduardo siempre se enamoraba perdidamente, y siempre le pedía dinero a sus novias, a mí, a cualquiera. Recordaba a Andrea, la artista bohemia que vendía sus cuadros por centavos y a quien Eduardo le prometió un futuro brillante en el mundo del arte para luego pedirle un préstamo que nunca devolvió. O a Verónica, la diseñadora de modas, a quien le juró que abrirían una boutique de lujo, y quien también terminó prestándole una suma considerable. Y luego estaba Zoe, Daniela, Isabel, Margarita, Elisa. Todas con la misma historia, todas con la misma mezcla de ilusiones rotas y bolsillos vacíos. A pesar de la aprensión, una pequeña chispa de esperanza se encendió en mi pecho. ¿Y si esta vez era diferente? Eduardo ya tenía 30 años. Quizás había madurado. Quizás esta vez había encontrado a alguien que realmente lo hiciera sentar cabeza. Siempre había anhelado que mis hijos fueran felices, que tuvieran una vida plena. Y aunque Mariela y Pablo lo habían logrado por sí mismos, Eduardo siempre había sido mi preocupación. Claro que sí, hijo. Siempre estoy libre para ti. Mis palabras salieron con una dulzura que yo misma no reconocí. La esperanza. Siempre la esperanza. Fantástico, mamá. Llegaremos el sábado a las 2 de la tarde. No te prepares nada especial, dijo con su habitual despreocupación, como si yo fuera una sirvienta a su disposición. Está bien, hijo. Aquí los espero. Colgué el teléfono, la sonrisa de la foto aún grabada en mi mente. La mujer de su vida. Un título tan grandioso para un hombre con un historial tan volátil. El resto del día lo dediqué a una tarea que me había estado posponiendo, ordenar el pequeño cuarto de trastos donde guardaba las cosas viejas de Carlos y las de mis hijos. Había cajas llenas de ropa que ya no usaban, juguetes rotos, libros de texto viejos.
quizás encontraría algo que me distrajera de mi soledad. Algo que me hiciera sentir, aunque sea por un momento, que mi vida aún tenía un propósito. El pequeño cuarto de trastos era un santuario de polvo y recuerdos. Cada objeto, una cápsula del tiempo. Abrí una caja al azar y mis dedos tropezaron con un álbum de recortes gastado. La portada, de cartulina azul cielo, estaba adornada con garabatos infantiles de lo que parecían ser hombres musculosos y mujeres con coronas, mis hijos y yo, en la imaginación de Eduardo. Era el álbum que él había hecho en primer grado, una colección de dibujos y pequeñas frases que describían a su madre como una heroína, una reina, la mujer más fuerte del mundo. Mi mamá es la mejor, decía una frase con letras grandes y torpes bajo un dibujo de un sol sonriente. Una punzada de dolor se apoderó de mi pecho. ¿Dónde había ido esa admiración? Cuando se había transformado en esta demanda silenciosa, este derecho de él a mi vida, a mis recursos. La ironía era palpable. Yo, la heroína de ese álbum, había pasado mi vida al servicio de mis hijos, y especialmente de Eduardo. Mi mente retrocedió en el tiempo. Recordé las noches en que cosía remiendos en su uniforme de fútbol, aunque mis dedos, ya cansados de trabajar en la ferretería, dolieran. Cada puntada era una promesa de que él tendría lo mejor, que no le faltaría nada. Me negué a comprarme ropa nueva durante años para que él pudiera tener las zapatillas deportivas más caras, las que todos sus amigos usaban. Mamá, todos las tienen, me decía con esa voz melosa que sabía que me derretía. Y yo cedía. Siempre cedía. Las mañanas de domingo las pasaba sentada a la mesa de la cocina, explicándole matemáticas, historia, lo que fuera, mientras él bostezaba y se quejaba. Él era un estudiante brillante cuando quería, pero también un maestro de la procrastinación. Y yo, su eterna salvadora, me quedaba con él hasta que terminaba su tarea, aunque eso significara sacrificar mi propio descanso. Eres la mejor, mamá, decía con un abrazo rápido, y eso era suficiente para mí. En ese entonces. Luego vinieron las universidades. Eduardo intentó estudiar 3 carreras diferentes: diseño gráfico, negocios y, por último, literatura. En cada ocasión, yo pagué la matrícula, los libros, los gastos de manutención, creyendo en su potencial, en sus promesas de, esta vez, sí. Carlos solía advertirme, su voz arrastrada por el whisky, lo estás malcriando, Elena. Ese niño nunca aprenderá a valerse por sí mismo si tú le das todo. Sus palabras, aunque hirientes en su momento, ahora resonaban con una verdad incómoda. Mariela y Pablo, sin mi ayuda constante, encontraron sus propios caminos. Mariela luchó, trabajó en cafeterías para pagarse la universidad, y ahora es una abogada respetada. Pablo, con su discreción, se abrió paso en el mundo de la contabilidad. ¿Y Eduardo? Eduardo seguía esperando que la vida le diera todo sin esfuerzo. Cerré el álbum con un suspiro. Mis ojos se posaron en una foto de Eduardo de su graduación de preparatoria. Su sonrisa radiante. Mi orgullo. En ese momento, creía que todos mis sacrificios valdrían la pena. Que él sería un hombre exitoso, feliz, y que me cuidaría en mi vejez. La tarde se deslizó. La casa permanecía en silencio, solo el suave murmullo de la televisión en el fondo. El sol se puso, tiñendo el cielo de Valparaíso de tonos anaranjados y morados. Mi cumpleaños terminaba. Solitario, como había comenzado. Pero ahora, con el peso de esos recuerdos y la certeza de que, quizás, había dado demasiado, sin recibir nada a cambio. La visita de Eduardo este fin de semana, con su mujer de su vida, era una incógnita que se sumaba a mis preocupaciones. Esperaba que esta vez, y solo esta vez, él trajera algo más que nuevas demandas. Los días que siguieron a mi cumpleaños y a la llamada de Eduardo fueron una mezcla de ansiedad y el instinto materno de preparar el nido. A pesar de mi creciente aprensión sobre la mujer de su vida, una parte de mí, esa parte ingenua que siempre había creído en lo mejor de mis hijos, esperaba que esta vez, por fin, Eduardo hubiera encontrado la estabilidad. Que esta persona fuera una influencia positiva, alguien que lo anclara, que lo ayudara a madurar. Así que, el jueves, me lancé a la tarea de limpiar la casa. Cada rincón,
cada superficie, fue sometido a mi meticulosa atención. Pasé la aspiradora, pulí los muebles hasta que brillaron, limpié las ventanas hasta que el cristal desapareció. El aroma a cera y a limpio llenaba el aire, un perfume de bienvenida que yo misma había creado. No era solo por la visita, era una forma de controlar algo en un momento en que me sentía tan fuera de control. El viernes, me concentré en la cocina. El aroma a especias y a comida casera comenzó a impregnar la casa. Eduardo siempre había sido un hombre de gustos sencillos cuando se trataba de mi comida, su plato favorito, las croquetas de bacalao de mi abuela, y un buen flan casero para el postre. Cociné ambos, con una dedicación casi ritual. Cada vez que removía la masa de las croquetas o vigilaba el flan en el horno, una pequeña voz en mi cabeza me decía que estaba haciendo demasiado, que quizás ellos ni siquiera apreciarían el esfuerzo. Pero otra voz, la de la madre que aún anhelaba la aprobación y el amor de su hijo, me impulsaba a seguir. Mientras cocinaba, mi mente divagaba hacia la posible identidad de esta mujer. ¿Sería tan hermosa como Eduardo la describía? ¿Sería amable? ¿Comprendería la dinámica de nuestra familia, mi relación con Eduardo, mis sacrificios? Mi esperanza se mezclaba con una gran dosis de escepticismo. Demasiadas mujeres de su vida habían pasado por esta casa, dejando tras de sí una estela de promesas rotas, a menudo, de solicitudes de dinero. El sábado por la mañana, la casa estaba impecable, los aromas de la comida flotaban en el aire, y yo, vestida con mi mejor atuendo para la ocasión, me senté en la sala, esperando. Puse la mesa del comedor con mi mejor mantel de lino, el que había heredado de mi madre y que solo usaba en ocasiones muy especiales. Carlos nunca entendió por qué no lo usaba más a menudo. Los días especiales son cuando tú los haces especiales, Elena, me decía. Y yo siempre pensaba que los días especiales eran los que Carlos no se emborrachaba. Pero hoy, lo saqué con una pequeña sonrisa. Era un día especial. Quizás. Las manecillas del reloj avanzaron lentamente. Las 1:55 de la tarde. Las 1:58 de la tarde. Y luego, a las 2 de la tarde en punto, el timbre sonó. Mi corazón dio un brinco. Eduardo siempre llegaba tarde. La puntualidad era una novedad sorprendente. Me levanté, respiré hondo, y caminé hacia la puerta principal, una mezcla de anticipación y una punzante aprehensión en mi pecho. La mujer de su vida. ¿Quién sería? Y, más importante, ¿qué traería su llegada a mi ya frágil tranquilidad? Abrí la puerta con una mezcla de emoción y nerviosismo. Ahí estaba él, mi hijo Eduardo. Tan apuesto como siempre, con su sonrisa fácil y esos ojos que siempre me habían hipnotizado. Sus 30 años le sentaban bien, con una elegancia que siempre había buscado. Pero esta vez no venía solo. A su lado, de pie, había una mujer. Y no era una mujer cualquiera. Era alta, esbelta, con una melena rubia que caía en cascada sobre sus hombros. Sus ojos, de un azul hielo, me examinaron con una frialdad sorprendente para un primer encuentro. Vestía un traje de lino impecablemente blanco que realzaba su figura esbelta, y llevaba un bolso de diseñador que reconocí, por la forma en que el logo brillaba sutilmente, como una pieza de lujo considerable. En su cuello, un collar de perlas perfectamente uniformes, y en su muñeca, un reloj tan brillante que tuve que entrecerrar los ojos. Todo en ella gritaba, dinero, y elegancia inalcanzable. «Mamá». Eduardo exclamó, abrazándome con efusividad. Su abrazo fue un bálsamo para mis nervios. «Hijo, qué alegría verte». Lo abracé fuerte, inhalando el familiar aroma a su colonia. Luego se apartó, girándose hacia la mujer a su lado. «Mamá, ella es Priscila. Priscila Hart». Dijo su nombre con una reverencia casi exagerada. Priscila me ofreció una mano perfectamente manicurada. Su piel era suave, sus uñas pulcras y de un tono neutro. Su apretón fue firme, pero breve. «Es un placer conocerla, señora Rojas. Eduardo me ha hablado mucho de usted». Su voz era melódica, sin el menor rastro de acento local, lo que sugería una educación de alto nivel. Era una voz que,
aunque amable en apariencia, llevaba una nota subyacente de evaluación. ¿Condescendencia? No podía descifrarlo. El placer es mío, Priscila. Bienvenida a mi casa. La invité a pasar. Mientras entraban, no pude evitar notar cómo sus ojos de un azul penetrante escaneaban mi modesta entrada, mis muebles un poco gastados, las fotos familiares en la pared. Había un destello, fugaz pero perceptible, de algo que parecía decepción. O quizás solo era un leve asombro ante la simplicidad de mi hogar. Eduardo, ajeno a mi observación, seguía radiante. Ven, Priscila, te mostraré la casa. La tomó del brazo y la llevó a un breve recorrido. Yo lo seguí, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Escuché a Priscila hacer comentarios educados pero distantes sobre la acogedora atmósfera y el encanto vintage de mi sala, términos que a mí me sonaban a viejo y sencillo. Cuando regresaron, Eduardo parecía un poco más inquieto, como si hubiera percibido la sutil reacción de Priscila. Ella, sin embargo, mantenía una sonrisa perfecta, aunque sus ojos seguían observando mi alrededor con una curiosidad que no se sentía genuina. La visita apenas comenzaba, y ya sentía una capa de incomodidad instalándose entre nosotros. Priscilla Hart no era solo la mujer de su vida, era un mundo completamente diferente, y me preguntaba cómo encajaría mi simple vida en su perfecto universo. Nos sentamos a la mesa del comedor, cuidadosamente preparada con mi mejor mantel de lino. El aroma de las croquetas de bacalao y el flan casero llenaba el ambiente, pero la atmósfera no era de calidez hogareña. Era tensa. Priscilla se sentó erguida, su postura impecable, casi regia. Eduardo, por su parte, parecía un poco más nervioso de lo habitual, lanzándome miradas furtivas, como si intentara descifrar mi estado de ánimo. Espero que les gusten las croquetas. Son una receta de mi abuela. Dije, intentando romper el hielo, sirviendo a cada uno una porción generosa. Eduardo tomó una con entusiasmo, pero Priscilla apenas la tocó. Señora Rojas, se ven deliciosas, pero soy sensible al gluten. Dijo con una sonrisa educada, casi una disculpa, pero su tono era firme. Mis croquetas, las que yo había preparado con tanto esmero, eran intocables para ella. Sentí un pequeño pinchazo de decepción. Eduardo, que siempre había sido tan sensible a mis esfuerzos, notó mi expresión y su sonrisa decayó un poco. Oh, claro, mamá. Lo olvidé. Priscilla tiene algunas restricciones alimentarias. No se preocupe, señora Rojas. Con gusto comeré la ensalada. Ofreció Priscilla, con una voz que, aunque suave, sonaba un poco distante, como si la ensalada fuera una opción de segunda categoría. La conversación durante la cena fue un campo minado. Priscilla hablaba de sus viajes exóticos, sus gustos por el arte contemporáneo y sus cenas en restaurantes Michelin, mientras Eduardo asentía, a veces añadiendo un comentario que sonaba forzado, como si repitiera algo que había escuchado de ella. Yo apenas hablaba, sintiéndome cada vez más como una reliquia de un tiempo pasado. Para aligerar el ambiente, decidí abordar el tema que había traído a Priscilla a mi casa. Así que, Eduardo me dijo que eres la mujer de su vida. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Pregunté, con la esperanza de que una historia de amor pudiera suavizar el ambiente. Eduardo se animó de inmediato, con los ojos brillando. Mamá, fue como de película. Un día, en la oficina, se me cayeron unos papeles. Y Priscilla, que es una directora creativa senior, se agachó a ayudarme. Nuestras manos se tocaron. Se detuvo dramáticamente, mirándola con adoración. Priscilla sonrió, un brillo gélido en sus ojos azules. Sí, fue un encuentro inesperado. Eduardo es bastante torpe, dijo, con un tono que no pude discernir si era broma o un ligero desprecio. Pero luego empezamos a hablar. Descubrimos que teníamos muchas cosas en común. El amor por la pasta italiana, por las películas de Woody Allen, los viajes. Mi mente divagó. ¿Pasta italiana? Eduardo había vivido a base de hamburguesas y patatas fritas toda su vida. ¿Woody Allen?
Él prefería las películas de acción. ¿Viajes? Su único viaje memorable había sido a la playa en el autobús escolar. Me pregunté cuánto de lo que Priscila decía era verdad, y cuánto era una fantasía que habían construido juntos. Sí, nuestros intereses se alinearon perfectamente, continuó Priscila, sin notar mi silencio. Fue una conexión instantánea. Eduardo asintió con entusiasmo, como un perrito faldero. La imagen que describían era la de una pareja sofisticada y con intereses culturales profundos. Yo, sentada a mi mesa de comedor, observándolos, solo podía sentir que algo no cuadraba. Su romance, aunque apasionado según ellos, parecía más una transacción, una fusión de aspiraciones, que una conexión genuina. El flan, que antes me había parecido tan apetitoso, ahora tenía un sabor amargo. La conversación de la cena, después de la historia de su romance de película, derivó hacia sus respectivas carreras. Eduardo, con el pecho inflado de orgullo, comenzó a hablar de su trabajo en la firma de publicidad. Estoy a punto de conseguir un gran ascenso, mamá. Hemos estado trabajando en un proyecto enorme para una marca de lujo, y Priscila ha sido clave. Su voz denotaba una mezcla de jactancia y admiración genuina por ella. Priscila asintió, con esa sonrisa fría y controlada. Eduardo tiene mucho potencial. Es creativo, aunque a veces un poco disperso. Pero ha aprendido rápido. Su tono era de aprobación, pero también de una sutil superioridad. Era como si ella fuera la mentora, y él, el alumno prometedor. Luego, la atención se centró en ella. Elena se sintió genuinamente impresionada al escuchar la trayectoria de Priscila. Vengo de una familia de publicistas en Buenos Aires. Estudié mi máster en marketing en Princeton y luego un grado en diseño en la Parsons School of Art en Nueva York. He trabajado con marcas como Dior, Chanel, y ahora mismo estoy desarrollando la nueva campaña global para una marca de alta relojería suiza. Su voz era mesurada, pero cada palabra resonaba con un peso de prestigio y éxito. No era solo talento, era pedigrí. Elena, que había pasado la mayor parte de su vida entre cajas de tornillos y latas de pintura, se sintió una vez más como una persona de otro mundo. Sin embargo, no pudo evitar sentir un respeto a regañadientes por la ambición y los logros de Priscila. Ella era la encarnación de todo lo que Eduardo siempre había aspirado a ser: exitoso, glamuroso, influyente. Vaya, eso es muy impresionante, Priscila. Logré decir, sinceramente. Priscila asintió con una leve inclinación de cabeza, como aceptando un cumplido que consideraba merecido. Luego, con una mirada significativa a Eduardo, cambió el tema. Y bueno, señora Rojas, ahora que hemos hablado de nuestras profesiones, hay algo más personal que queremos compartir con usted. Eduardo se irguió en su silla, su rostro brillando con una emoción que no le había visto en años. Tomó la mano de Priscila y la entrelazó con la suya. En el dedo anular de Priscila, un diamante masivo, tan grande que parecía una pequeña estrella, brillaba bajo la luz del comedor. Era evidente que no era una piedra cualquiera. «Nos vamos a casar, mamá», exclamó Eduardo, con una sonrisa que se extendía de oreja a oreja. El anuncio me golpeó como un rayo. Me quedé sin aliento. ¿Casarse? Ya. Solo se conocían desde hacía 3 meses. 3 meses de relación y ya estaban planeando casarse. Mi mente comenzó a girar. 3 meses no eran suficientes para conocer a alguien, mucho menos para comprometerse a una vida juntos. Especialmente Eduardo, con su historial de relaciones fugaces y superficiales. Miré el anillo, luego a Eduardo, luego a Priscila, que me observaba con una expresión indescifrable, una mezcla de expectativa y desafío. La sorpresa, el shock, la aprensión, todo se mezclaba en un nudo en mi garganta. ¿Qué significaba esto para Eduardo? Y, más importante aún, ¿qué significaría para mí? La cena, que ya había sido incómoda, ahora adquiría un matiz completamente diferente, y sentí que estaba a punto de adentrarme en un territorio desconocido y potencialmente peligroso. Logré recomponerme, aunque apenas. Una sonrisa forzada se dibujó en mis labios mientras mi mente aún procesaba la noticia.
Felicidades, hijos. Logré articular, mi voz un poco más aguda de lo habitual. Eduardo, ajeno a mi consternación interna, irradiaba felicidad. Lo sabemos, mamá. Estamos tan emocionados. Será el 16 de abril. El momento perfecto. Anunció con un entusiasmo desbordante. Priscila, con su habitual compostura, tomó la palabra. Sí, señora Rojas. Hemos estado trabajando en los detalles. Queremos algo memorable. Sus ojos brillaron con una luz ambiciosa. Hemos reservado el Club Campestre Las Encinas Doradas. Es el lugar más exclusivo y solicitado de la región. El Club Campestre Las Encinas Doradas. Conocía el lugar de oídas. Era un sitio de lujo, donde solo se celebraban los eventos más grandiosos y costosos de la élite local. Mi corazón dio otro vuelco. ¿Eduardo en Las Encinas Doradas? Esto no tenía sentido. Y hemos invitado a 300 personas. Continuó Priscila, sin inmutarse. Por supuesto, mi lista de contactos es extensa. Clientes importantes, diseñadores de moda, artistas, algunos empresarios influyentes. Será una oportunidad para expandir nuestra red social, ¿entiende? 300 personas. ¿Y Eduardo conocía a tanta gente? Eduardo, que apenas tenía un círculo de amigos estable, de repente iba a ser el anfitrión de una reunión de élite. Mi mente racional se resistía a aceptar la realidad de lo que escuchaba. Habrá una banda en vivo, por supuesto. Un grupo de jazz que viene de Buenos Aires. Y el pastel será de 5 pisos, una réplica exacta de la Torre Eiffel, con detalles en oro comestible. Priscila se deleitaba en cada detalle, como si estuviera describiendo una obra de arte. Cada palabra que salía de su boca era un golpe más a mi sentido de la realidad. ¿Un pastel de 5 pisos con la Torre Eiffel? ¿Oro comestible? ¿Una banda de jazz de Buenos Aires? ¿Y Eduardo, que apenas podía mantener un trabajo estable, era parte de todo esto? Y, por supuesto, no pueden faltar los fuegos artificiales. Un espectáculo de luces personalizado, sincronizado con nuestra canción. Añadió Eduardo, sus ojos brillando con la imagen de su boda soñada. Pero... Comencé, intentando encontrar las palabras. Eduardo, hijo, ¿tanta gente? ¿Un lugar así? ¿No es un poco, mucho? ¿Para un solo día? Priscila me miró con una expresión que parecía una mezcla de lástima y exasperación. Señora Rojas, las bodas modernas son mucho más que una simple unión. Son eventos sociales, oportunidades para consolidar la posición, para construir conexiones. Es una inversión, ¿comprende? No es solo una fiesta. Es una declaración. Eduardo asintió vigorosamente. Exacto, mamá. Priscila tiene razón. Esto es clave para mi carrera. Para nuestro futuro. Me quedé en silencio, abrumada por la magnitud de sus planes. Una declaración, una inversión, una oportunidad. Parecía que la boda era cualquier cosa menos una celebración del amor. Era un espectáculo, una estrategia de marketing en la que yo, de alguna manera, aún no entendía, parecía estar implícita. Y la pregunta que se formaba en mi mente, la que realmente me preocupaba, aún no había sido pronunciada. ¿Quién pagaría por todo esto? La avalancha de detalles extravagantes continuó, cada uno más ostentoso que el anterior. Priscila, con una pasión calculada, describía el vestido de novia. Mi vestido será un diseño exclusivo de Vera Wang. Ya tengo la primera prueba programada en su atelier de Nueva York. Y para Eduardo, un smoking de Tom Ford, hecho a medida, por supuesto. Mencionó las marcas con una naturalidad que a mí me sonaba a otro idioma. Vera Wang, Tom Ford. Eran nombres que solo veía en revistas de lujo que me compraba en raras ocasiones para hojear. Luego, pasó a las flores. Hemos elegido orquídeas raras de Tailandia. Cada mesa tendrá un centro de mesa con al menos 50 orquídeas blancas, además de peonías y rosas importadas. El aroma,
será celestial. Priscila cerró los ojos por un momento, como si ya pudiera sentirlo. Mi mente trataba de seguir el ritmo, pero se ahogaba en la marea de lujos. Orquídeas de Tailandia. Rosas importadas. Para un solo día. Eduardo, siempre el entusiasta, añadió un detalle con una sonrisa. Y los obsequios para los invitados, mamá. No son solo detallitos. Son cajas de plata personalizadas con nuestras iniciales, y dentro, una botella pequeña de champán Dom Perignon. Dom Perignon. Champán. Cajas de plata. Mi cabeza comenzaba a dar vueltas. Eduardo había pasado la mayor parte de su vida adulta luchando por mantener un trabajo estable, y cuando lo tenía, el dinero se le escapaba de las manos como arena. Su historial de préstamos impagados, de promesas de inversión que nunca se materializaban, de tarjetas de crédito al límite, era largo y doloroso. ¿Cómo era posible que ahora, de repente, pudiera permitirse todo esto? No pude contenerme más. La pregunta se formó en mis labios, ineludible, urgente. Todo esto suena magnífico. Pero, ¿quién va a pagar por todo esto? Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía, y quizás un poco temblorosa. Hubo una pausa. Un silencio incómodo que se extendió por la mesa. Eduardo miró a Priscila, una mirada rápida, casi imperceptible, pero llena de significado. Priscila le devolvió una mirada de aliento, una señal tácita. Era una conspiración silenciosa, un plan que se había cocinado a fuego lento, y que ahora estaba a punto de revelarse. Eduardo se aclaró la garganta, evitando mi mirada. Su sonrisa habitual se había desvanecido, reemplazada por una expresión de seriedad calculada. Mamá, eso es precisamente de lo que queríamos hablar contigo. El costo total, de todo, es de $300,000. Los 300.000 pesos dólares. El número rebotó en mi cabeza como una bala perdida. $300,000. Mi visión se nubló por un segundo, y tuve que aferrarme al borde de la mesa para mantener la compostura. Era una suma astronómica, una fortuna. Más de lo que había ganado en toda mi vida, incluso después de vender la ferretería. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un ritmo errático que me asustó. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo podían siquiera considerar algo así? La realidad de la situación, la cruda verdad de lo que Eduardo y Priscila esperaban de mí, comenzó a desvelarse, y era mucho peor de lo que había imaginado. Apenas podía respirar. $300,000. La cifra seguía girando en mi cabeza, irreal, absurda. $300,000. Mi voz era apenas un susurro, cargada de incredulidad. ¿Y quién va a pagar eso? Eduardo, aún evitando mi mirada, se removió incómodo en su silla. Priscila, sin embargo, me miraba directamente a los ojos, con una frialdad que me heló la sangre. Bueno, mamá, comenzó Eduardo, con una falsa calma, como si lo que estaba a punto de decir fuera lo más natural del mundo. Después de analizarlo, hemos decidido que tú vas a ayudarnos con esto. Es una inversión crucial para nuestro futuro. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Yo? ¿Ayudarlos? ¿Con $300,000? Mis ahorros, los pocos que tenía después de vender la ferretería y de pagar las deudas que Carlos había dejado, apenas eran suficientes para mi vejez, para cualquier emergencia médica, para mi propia seguridad. ¿Ahora esperaban que los entregara todos, y quizás más, para una boda ostentosa? ¿Ayudarlos? ¿Cómo? Apenas pude terminar la frase. Priscila intervino con su voz melódica, pero ahora teñida de una autoridad inquebrantable. Señora Rojas, Eduardo ha hablado mucho de sus ahorros, de la venta de la ferretería. Y por supuesto, su casa está pagada. Creemos que lo más lógico sería que usara esos fondos, y si fuera necesario, podría considerar un préstamo hipotecario sobre la propiedad. Al fin y al cabo, es su hijo. Un préstamo hipotecario. ¿Sobre mi casa? La casa que Carlos y yo habíamos pagado con tanto esfuerzo, ladrillo a ladrillo, con cada hora extra,
con cada sacrificio? La casa que era mi único seguro, mi refugio en la vejez. Querían que la hipotecara para una fiesta. La indignación comenzó a reemplazar el shock. ¿Están hablando en serio?, pregunté, mi voz ahora con un matiz de ira creciente. Mis ahorros son para mi vejez. Para una enfermedad, para no ser una carga para nadie. No para una boda de 300.000 pesos. Eduardo levantó las manos, intentando calmarme, pero su tono seguía siendo el de alguien que explica lo obvio a un niño. Mamá, por favor. Piensa en esto como una inversión en mi futuro. Una boda de esta magnitud abre puertas, nos conecta con gente importante. Es un trampolín para mi carrera en publicidad, y para los negocios de Priscila. Es por nuestro futuro. ¿Tu futuro, Eduardo? Mi voz se alzó. Tu futuro que nunca ha sido estable, que ha saltado de un trabajo a otro, de una idea a otra. ¿Crees que un banquete de 300.000 pesos va a cambiar eso? ¿Crees que de repente, por arte de magia, vas a ser un hombre de negocios exitoso porque la gente coma caviar en tu boda? La confrontación, que había intentado evitar toda la noche, estaba a punto de estallar. La demanda no era solo una cuestión de dinero, o era un ataque a mis valores, a mis sacrificios, a mi derecho a mi propia vida. Y no estaba dispuesta a ceder. Eduardo se encogió de hombros, con una expresión de inocencia que no me engañaba. Mamá, esta vez es diferente. Con Priscila a mi lado, todo es posible. Ella me ha ayudado a encontrar mi verdadera vocación en la publicidad. Y esta boda, es parte del plan. Es una red social, mamá. Una inversión en nuestro capital social. Repitió, como si fuera un mantra que Priscila le hubiera enseñado. Priscila asintió, añadiendo su peso a la argumentación de Eduardo. Exacto, señora Rojas. Una boda es la forma más efectiva de presentarse en sociedad, de establecer una imagen. Es indispensable para la marca personal de Eduardo en este momento crucial de su carrera. La palabra, marca personal, me hizo fruncir el ceño. ¿Era mi hijo una marca ahora? ¿Era mi vida, mi seguridad, un activo en su juego de marketing? Eduardo, percibiendo mi resistencia, adoptó un tono más acusatorio, un truco que había usado desde niño para manipularme. Y además, mamá, es tradición. Las madres pagan la boda de sus hijos. Es lo que hacen las madres normales. ¿No quieres que tu único hijo sea feliz? Sentí un escalofrío de ira. Único hijo. ¿Qué pasaba con Mariela y Pablo? Mis otros hijos, que nunca me habían pedido nada, que se habían forjado su propio camino. Eduardo siempre había usado esa carta de único hijo, de el más querido, para salirse con la suya. ¿Tradición, Eduardo? Respondí, mi voz firme, a pesar de la rabia que sentía. La tradición que yo conozco dice que los padres de la novia pagan la boda. O que, si la pareja es independiente, la pagan ellos mismos. ¿De qué tradición me hablas? Priscila se rió, un sonido breve y carente de humor. Señora Rojas, esa tradición es anticuada. Hoy en día, la realidad es que quien tiene los medios es quien contribuye. Mis padres fallecieron hace años, y Eduardo, bueno, él no heredó una fortuna, ¿verdad? La última frase fue dicha con una mirada significativa a Eduardo, y luego a mí, como si yo fuera la única fuente de riqueza disponible. La implicación era clara, yo tenía dinero, y ellos lo querían. No importaba que fuera el fruto de años de trabajo y sacrificio, y que fuera mi único sustento para la vejez. Solo les importaba que existiera. Mis ahorros no son una fortuna, Priscila. Dije, intentando mantener la calma. Solo que me queda de toda una vida de trabajo, de vender la ferretería después de la muerte de Carlos. Es mi seguridad. Eduardo, volviendo a su papel de víctima, dijo con un tono de voz lleno de autocompasión, pero mamá, ¿no quieres verme triunfar? ¿No quieres que tenga la boda de mis sueños, con la mujer que amo? Siempre dijiste que harías cualquier cosa por mí. Sus palabras eran una puñalada.
Siempre había dicho que haría cualquier cosa por él, sí. Pero eso era cuando él era un niño, cuando sus sueños eran inocentes y sus necesidades, básicas. Nunca había imaginado que, cualquier cosa, incluiría poner en riesgo mi propia subsistencia por su vanidad. La batalla, ya lo sabía, había pasado de ser una simple conversación a una verdadera confrontación de voluntades y principios. Y yo no estaba dispuesta a perder mi dignidad en esta lucha. La calma que había intentado mantener se desvaneció. La acusación de Eduardo, llamándome egoísta y recordándome mis supuestas promesas, encendió una llama de ira en mi interior. Había sacrificado mi vida entera por mis hijos. Había pospuesto mis propios sueños, mis propias necesidades, para asegurarme de que ellos tuvieran lo que yo no tuve. Y ahora, él, el más mimado de todos, se atrevía a acusarme de no preocuparme por él. ¿Qué no me preocupo por ti, Eduardo? Mi voz se alzó, vibrando con una emoción que hacía tiempo no sentía. He trabajado desde que tengo memoria. Desde que tu padre se desentendió de la tienda y se refugió en la botella, fui yo quien la mantuvo a flote. ¿Recuerdas los fines de semana que pasé en la ferretería, mientras tú salías con tus amigos? ¿Recuerdas cómo te pagué tus estudios, tus caprichos, tus inversiones, que nunca dieron fruto? ¿Recuerdas las veces que te saqué de apuros, una y otra vez, cuando te metías en problemas financieros? Mis palabras resonaron en el comedor, llenas de la amargura de años de resentimiento guardado. Priscila observaba la escena con una expresión de desinterés estudiado, como si fuera una película que no la conmovía. Eduardo, por su parte, se puso rígido, su rostro palideciendo. Siempre te di lo mejor que pude, hijo. Continué, mi voz ahora más baja, pero cargada de dolor. Me negué muchas cosas para darte a ti. Y ahora, cuando lo único que me queda es un poco de paz y seguridad para mi vejez, ¿me pides que lo entregue todo por una fiesta que solo dura un día? ¿Y te atreves a llamarme egoísta? Eduardo se levantó de golpe de su silla, su rostro contorsionado por la ira. Pero es que no lo entiendes, mamá. Esto es diferente. Esto es por mi futuro, por mi estatus. Tú nunca te preocupaste por esas cosas, ¿verdad? Siempre te conformaste con tu vieja casa, con tu tienda. Nunca tuviste ambición. Solo te importa tu comodidad. Sus palabras fueron una puñalada en el corazón. Me dolieron más que cualquier acusación de egoísmo. Mi vieja casa era el hogar que yo había mantenido, el lugar donde había criado a mis hijos con amor y sacrificio. Mi tienda era el fruto de mi trabajo duro, de mis madrugadas y de mis desvelos. ¿Y él se atrevía a decir que no tenía ambición? Mi ambición era la supervivencia, la dignidad, el bienestar de mi familia. Su ambición, en cambio, era la vanidad, la ostentación, la aprobación social. Mi ambición fue darles una vida mejor a ustedes. Exclamé, mis ojos empañados por las lágrimas, pero mi voz aún firme. Mi ambición fue no dejarme arrastrar por las irresponsabilidades de tu padre, y que ustedes tuvieran una madre presente. Mi ambición fue asegurarme de que no les faltara nada, aunque a mí sí me faltara. Y ahora, mi única ambición es tener un techo sobre mi cabeza y no depender de nadie en mis últimos años. ¿Es eso tan egoísta, Eduardo? ¿Es eso tan imperdonable? El aire estaba cargado de tensión. Eduardo y yo nos mirábamos, la brecha entre nosotros más ancha que nunca. La verdad, la cruda y dolorosa verdad de mis sacrificios, finalmente había sido pronunciada en voz alta. Mi voz, aunque temblorosa por la emoción, se mantuvo firme. Eduardo, Priscila, escúchenme. Mi vida no ha sido fácil. Después de que Carlos falleció, no solo tuve que enfrentar el duelo, sino también las deudas que él dejó. Vendí la ferretería, el negocio de toda mi vida, para poder saldar esas cuentas y para asegurarme de tener un pequeño colchón para mi vejez. Tengo 73 años. Mis fuerzas ya no son las mismas. Mi salud es frágil. Esos ahorros son mi único seguro ante cualquier enfermedad grave, ante cualquier imprevisto. Son para que no me convierta en una carga para ustedes. Eduardo, con una rapidez pasmosa, recuperó su fachada de hijo preocupado. Mamá,
por favor. No digas eso. Nosotros siempre te cuidaremos. Siempre. Sabes que te amamos. Sus palabras sonaron huecas, una promesa vacía que yo había escuchado demasiadas veces. Él nunca había sido de los que cuidaban a nadie más que a sí mismo. Priscila, con su voz de hielo, interrumpió, desviando la conversación de cualquier atisbo de emoción genuina. Señora Rojas, comprendemos su preocupación. Pero debe entender que esta boda es una inversión estratégica. Es un trampolín. El retorno de la inversión para la imagen de Eduardo será exponencial. No se trata de un capricho. Es un activo invaluable para su futuro social y profesional. En el mundo de hoy, la imagen lo es todo. Y esta boda proyectará una imagen de éxito, de poder, de conexiones. Ella hablaba de retorno de inversión y activos, como si estuviera en una reunión de negocios, no en la mesa de la madre de su prometido. No había calidez en sus palabras, solo una fría lógica de mercado. Eduardo, al ver que yo seguía inquebrantable, volvió a la carga con la vieja arma de la manipulación emocional, una que me había desarmado durante años. Mamá, piénsalo bien. ¿No vas a ayudar a tu hijo en el día más importante de su vida? Siempre dijiste que harías cualquier cosa por mí, ¿recuerdas? Cuando era pequeño, y te pedía una bicicleta o ese uniforme de fútbol. Dijiste que por mí harías lo imposible. ¿Y ahora me niegas esto? La voz de Eduardo se cargó de un dramatismo teatral, como si yo estuviera a punto de cometer el crimen más atroz. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas, un truco que había perfeccionado desde la infancia para obtener lo que quería. El eco de mis propias palabras, haría lo imposible por ti, resonó en mi mente, pero ahora con una nueva y dolorosa interpretación. En ese momento, hacer lo imposible significaba sacrificar mis propias necesidades. Me senté allí, observándolos. A Eduardo, mi hijo, que parecía no tener límites en su sentido de derecho, y a Priscila, su compañera, que lo alentaba y justificaba con una lógica empresarial cruel. Era como si estuvieran leyendo un guión, esperando mi reacción. Pero ya no era la misma Elena de antes, la que se doblaba ante cada capricho de su hijo. Algo dentro de mí se había roto, pero también se había endurecido. La confrontación había llegado a un punto de no retorno. Miré a Eduardo, a mi hijo. Su rostro, antes tan familiar, ahora me parecía el de un extraño, distorsionado por la codicia y el resentimiento. Y a su lado, Priscila, con su expresión impasible, un monumento a la superficialidad. La cruda realidad golpeó. Eran almas gemelas, perfectamente adaptadas a un mundo de apariencias y transacciones. No había amor genuino, solo una alianza estratégica para escalar socialmente. Eduardo, dije, mi voz ahora sorprendentemente clara y firme, desprovista de emoción, como si estuviera hablando con un extraño. Te amo. Siempre te he amado. Pero no pagaré $300,000 por una boda. Es una suma irrazonable, un derroche. Es poner en riesgo mi propia seguridad y mi futuro, por un evento que es más un espectáculo que una celebración del amor. Priscila se removió en su silla, impaciente. Eduardo abrió la boca para protestar, pero lo detuve con un gesto. Si estoy dispuesta a ayudar, como una madre que quiere ver a su hijo feliz. Continué, buscando una pizca de cordura en la locura. Podría contribuir con una suma razonable para algunas cosas esenciales. Para un buen fotógrafo, quizás. O para una parte de las flores, si quieren algo bonito. Pero no más de un par de miles de dólares. Es lo que puedo ofrecer, sin comprometer mi propio bienestar. La oferta, aunque generosa para mis posibilidades, fue recibida con un silencio aturdidor. Los ojos de Eduardo se abrieron desmesuradamente, y su rostro se tiñó de un rojo furioso. Priscila suspiró, como si mi propuesta fuera una absoluta pérdida de tiempo. Un par de miles de dólares. Eduardo rugió, golpeando la mesa con el puño cerrado, haciendo que los vasos tintinearan. Mamá, estamos hablando de mi boda. De un evento de $300,000. ¿Crees que voy a aceptar migajas?
¿Crees que me voy a conformar con algo de segunda categoría cuando tengo la oportunidad de tenerlo mejor? Su voz era un torbellino de indignación. Me acusó de conformista, de no tener visión, de arrastrarlo hacia abajo con mi mediocridad. Me dijo que yo nunca había entendido lo que significaba vivir a lo grande, tener clase, pertenecer a la alta sociedad. No se trata de segunda categoría, Eduardo. Respondí, mi propia ira creciendo. Se trata de cordura. Se trata de valores. El amor no se mide en dólares ni en el lujo de un lugar de bodas. Un matrimonio se construye con respeto, con honestidad, con apoyo mutuo. No con un espectáculo de 300.000 pesos. Ese dinero podría cambiar la vida de muchas personas, pero ustedes lo quieren para impresionar a gente que apenas conocen. La cara de Eduardo se contorsionó en una mueca de puro desprecio. ¿Eres una egoísta, mamá? Escupió las palabras, con la voz llena de veneno. Siempre has sido egoísta. Solo has pensado en ti misma toda tu vida. Esa acusación, tan cruel, tan injusta, me perforó el corazón. Había pasado mi vida entera pensando en los demás, especialmente en él. Sus palabras eran una bofetada, un insulto a cada sacrificio, a cada lágrima, a cada hora de trabajo que había invertido en él. Pero, por primera vez, no me derrumbé. En lugar de sentirme herida, sentí una extraña claridad. Si así era como él veía mis años de amor incondicional, entonces no había nada más que pudiera hacer. Había llegado el momento de defenderme. El silencio que siguió a la explosión de Eduardo fue ensordecedor. El eco de sus palabras, siempre has sido egoísta. Solo has pensado en ti misma toda tu vida, resonaba en el comedor. Priscila, con su habitual pragmatismo, se levantó de la mesa, un gesto que indicaba el final de la discusión. Eduardo, creo que ya hemos dicho suficiente. La señora Rojas ha dejado clara su postura. Su voz era fría, sin rastro de emoción. Había terminado el negocio, y no había nada más que hacer allí. Eduardo, con el rostro aún enrojecido por la ira, respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Me lanzó una última mirada de desprecio. No hay nada más que discutir, entonces. Dijo, su voz tensa, llena de rencor. Priscila tomó su bolso de diseñador y caminó hacia la puerta. Eduardo la siguió, sin siquiera mirarme de nuevo, sin una despedida, sin un atisbo de la calidez que alguna vez hubo entre madre e hijo. La puerta se cerró con un suave clic, que sonó como un portazo en mi corazón. Me quedé sola en el comedor, con el mantel de lino inmaculado, los platos apenas tocados y la pesada atmósfera de la confrontación. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. La herida que me habían infligido era profunda, pero también me había infundido una extraña sensación de claridad. Me sentía más ligera, como si un peso de años se hubiera liberado. Mis hijos me habían abandonado emocionalmente hacía mucho tiempo, y ahora, Eduardo, el que siempre había sido mi ancla y mi carga a la vez, me había dado la espalda por completo. Y entonces, una semana después, llegó el sobre con el membrete de un bufete de abogados. Mis manos temblaron al abrirlo. Eran los papeles de una demanda. Eduardo me estaba demandando por los $300,000. Alegaba que yo le había prometido apoyarlo en todo, que era una obligación familiar, y que su éxito profesional y personal dependían de mi contribución. Leí la demanda con incredulidad, luego con furia. Era un insulto, una traición. Pero la ira se transformó en determinación. Ya no era la Elena sumisa, la madre que sacrificaba todo por sus hijos. Esta vez, iba a luchar. Llamé a Mariela, mi hija mayor, la abogada. No habíamos hablado en profundidad en años, solo llamadas de cortesía. Le conté la historia, desde la visita de Eduardo y Priscila hasta la demanda. Al principio, Mariela escuchó en silencio, su tono profesional. Pero a medida que yo hablaba, su voz comenzó a cambiar, a endurecerse. Hubo una pausa larga cuando terminé. Mamá, no puedo creerlo. Dijo Mariela, con una voz que rara vez había oído en ella, una mezcla de ira y vergüenza.
Voy a encargarme de esto. No te preocupes. Esa fue la primera vez en años que Mariela me mostró una cercanía tan profunda. Me sentí aliviada, no solo por la ayuda legal, sino por la conexión. Mariela me explicó que ella presentaría una contrademanda. Una contrademanda que no solo refutaría las acusaciones de Eduardo, sino que también revelaría la verdad de años de explotación y abuso financiero, tanto por parte de Carlos como de Eduardo. Esta vez, no solo se defendería mi dinero, sino mi dignidad, mi historia y mi vida entera. El día del juicio llegó. La sala del tribunal era un lugar sobrio y silencioso, lleno de una tensión palpable. Eduardo y Priscila estaban sentados en el lado opuesto de la sala, con una expresión de arrogante confianza. Priscila, impecable en un traje de diseñador, parecía ya saborear la victoria. Eduardo, con su traje Tom Ford, se veía más un modelo que un demandante. Los dos parecían seguros de que su narrativa de víctima, de hijo abandonado por una madre egoísta, prevalecería. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mano, firmemente sostenida por Mariela, no temblaba. Pablo, mi hijo del medio, había viajado desde su ciudad para estar conmigo, un gesto silencioso de apoyo que me conmovió profundamente. Estábamos solos, sí, pero no sin amor. El abogado de Eduardo presentó su caso, pintando un cuadro de un hijo prometedor, ambicioso, cuya carrera y felicidad estaban siendo saboteadas por una madre insensible que se negaba a cumplir una promesa sagrada. Mostró fotografías de Eduardo de niño, de nuestra familia, intentando evocar una imagen idílica de mi obligación como madre. Priscila testificó con elocuencia, describiendo la boda soñada, el potencial de Eduardo y cómo mi negativa los estaba perjudicando irreversiblemente. Era un acto bien orquestado de manipulación emocional. Luego fue el turno de Mariela. Con su voz clara y segura, comenzó a presentar nuestra contrademanda. No solo refutó cada una de sus afirmaciones, sino que fue desgranando la verdad de mi vida. Habló de la ferretería, de las horas extra, de cómo fui yo quien la mantuvo a flote mientras Carlos se hundía en el alcohol y dejaba deudas impagadas. Detalló cada préstamo que Eduardo me había pedido a lo largo de los años, cada inversión que nunca se materializó, cada tarjeta de crédito que yo tuve que rescatar. Explicó cómo mis ahorros eran el fruto de una vida de sacrificios y mi única seguridad para la vejez, demostrando con documentos el balance exacto de mis cuentas. Mariela no solo presentó hechos, sino que también pintó un retrato de mi vida, de la madre que siempre dio, que siempre sacrificó, solo para ser explotada y finalmente, acusada. Cuando Mariela terminó de hablar, el silencio en la sala era aún más denso. La atmósfera de confianza en el lado de Eduardo se había desvanecido, reemplazada por un evidente shock. El juez, un hombre serio y de pocas palabras, se tomó su tiempo. Revisó los documentos de ambas partes, las pruebas que Mariela había presentado. La tensión era insoportable. Finalmente, el juez levantó la vista después de revisar todas las pruebas presentadas. Comenzó su voz, resonando con autoridad: este tribunal encuentra que la demanda del señor Eduardo Rojas carece de fundamento. Las pruebas demuestran claramente que la señora Elena Rojas ha sido una madre que ha hecho sacrificios extraordinarios por sus hijos a lo largo de su vida. Sus ahorros son el resultado de su arduo trabajo y son vitales para su seguridad en la vejez. No existe ninguna obligación legal ni moral que la obligue a financiar una boda de tal magnitud. La mirada del juez se detuvo en Eduardo y Priscila. Por el contrario, la contrademanda de la señora Rojas ha demostrado un patrón de, digamos, un aprovechamiento de la generosidad materna que este tribunal no puede ignorar. La demanda es desestimada. Y el señor Eduardo Rojas deberá cubrir los costos legales de la señora Elena Rojas. Un suspiro colectivo se escapó de los presentes. Eduardo y Priscila se quedaron petrificados, sus rostros desfigurados por el horror y la incredulidad. No lo podían creer. Su plan, su ambición, se habían desmoronado ante la verdad. Mariela me abrazó con fuerza, y Pablo me tomó la mano, sus ojos llenos de orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. Libre del peso de las expectativas, libre de la manipulación, libre de una vida de sacrificio. Había defendido mi derecho a mi propia vida, a mi propia dignidad. Salí del tribunal con la cabeza en alto.
La vida que parecía haber terminado hace un año, había adquirido un nuevo significado, nuevos colores. Ya no era solo una madre, una abuela, una viuda. Era Elena Rojas, una mujer que finalmente había aprendido a valorarse a sí misma como siempre había valorado a los demás. Mi historia había demostrado que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para una misma. Me reí. Mi propia historia, la mía, acababa de comenzar.